Hola amigos de Psiquiatría ICA, nuevamente aquí con ustedes. El día de hoy quiero presentarles un programa muy especial. Estamos en el año 2021. Bueno, ustedes sabrán de que hay una pandemia terrible a nivel mundial. Se han reportado muchas muertes por coronavirus en dispersos países, ¿no? Aquí en el Perú ha habido una mortalidad muy alta. Me encuentro en la ciudad de Ica. Aquí también he recibido malas noticias de todo tipo. He visto gente conocida, amigos, compañeros de trabajo que han fallecido víctimas de esta pandemia. Y en realidad cada día se reciben noticias diferentes. Por ejemplo, ¿no? Ayer me enteré que una adulta mayor en Francia, la longeva más grande del mundo, una dama de 116 años, sobrevivió al COVID. Y sin embargo, hay gente que tiene 45 años, 35 y se han muerto, ¿no? En realidad, creo que en cierta forma nos sentimos escogidos, ¿no? ¿Quién va a ir y quién no se va a ir? El día de hoy quiero hablarles acerca de la preparación para la muerte. Lo que me inspiró bastante en este programa fue el libro tibetano de los muertos. He leído este libro, he tratado de meditar acerca de la muerte y también he tratado de involucrarme no solamente en la religión budista, sino también en la religión católica. Solamente quiero decir algo para todos los que hemos perdido un familiar, ya sea por el COVID o sin el COVID. Lo que les puedo decir es de que nunca se olvida a un ser amado. Nunca. Es como pasar algo sin deglutirlo, ¿no? Simplemente lo tienes que tragar porque te va a hacer daño tenerlo en la boca, pero no lo puedes masticar, ¿no? Así es, ¿no? Nunca se olvida. Solamente se aprende a vivir sin él. Eso es, ¿no? Y para poder aprender a vivir sin él, tenemos que tener una educación especial, verdaderamente una preparación para la muerte, porque la idea es estar bien adaptados. Miren, quisiera decirles dos cosas que me impresionaron mucho para la preparación para la muerte. La relación entre la vida y el tiempo. Tan interesante. La vida nos permite valorar el tiempo y el tiempo también nos permite valorar la vida. Nos enseña a valorar la vida. A través de los años reconocemos que estas dos cosas son nuestros grandes maestros y en realidad no nos dábamos cuenta. ¿Qué significa? Yo, por ejemplo, puedo tener 50, 70, 80 años. A los 80 años de repente puedo recapacitar y puedo meditar que lo que pude haber hecho a los 30, 35, no lo hice. Y perdí mi tiempo. Y sin embargo debí darlo, debí ofertarlo, debí entregarlo, ¿no? Entonces, no nos olvidemos que la vida y el tiempo nos enseñan mucho. ¿Cuáles son mis objetivos al tocar este tema? Bueno, definitivamente no es fácil hablar acerca de la muerte. No es un tema común. No es un tema que nos hace feliz porque la vida es sinónimo de felicidad, de algarabía, de proyectos, de planes. Como que la muerte ya es como que el capítulo final, ¿no? El epílogo, ya lo último, ¿no? Sin embargo, puede tener la muerte también otra connotación y nosotros no nos damos cuenta. Mi objetivo es poder adaptarnos, poder aceptar la muerte y que esto no traiga sufrimiento y dolor, ya que uno ve pacientes constantemente y vemos, por ejemplo, a los deudos de una familia que a veces han muerto casi todos los integrantes de una familia, sobre todo en Ica hemos visto esto a raíz del coronavirus, ¿no? Que prácticamente familias enteras han desaparecido y quedan sobrevivientes que son parientes cercanos, que han visto de cerca todo esto
y quedan completamente impactados con un sufrimiento emocional terrible y con un trastorno de estrés postraumático, y algunos no terminan de aceptar el fallecimiento de sus familiares. Esto me lleva a hacer este programa tan importante. Lo primero es adaptarnos mejor y aceptar que este familiar ya partió. Un familiar que de repente estuvo sufriendo mucho tiempo postrado en una cama por una enfermedad incurable, de repente un cáncer, una fractura de cadera, no podía caminar, un Parkinson, ¿no? O sea, cosas terribles en el cual ya la persona está completamente tullida, amarrada prácticamente en una silla de ruedas, en una cama, ¿no? Y que hay que curarle constantemente. Es una situación bien delicada que a veces nosotros los médicos tenemos que ver con un ojo abierto y con otro ojo cerrado, porque en realidad nos duele a todos, y sin embargo tenemos que verlo porque es nuestro paciente, ¿no? Y tenemos que hablar con la familia. Es importante para mí, no solamente para mí, sino por todo lo que yo he revisado, es importante la calidad de muerte, tan importante como la calidad de vida que tú llevaste, o si no tuviste una calidad de vida, aunque sea aspira a tener una calidad de muerte. Calidad de muerte no significa que te vayan a preparar un sepulcro todo dorado y de repente con muchos lujos, ¿no? De repente con cargadores, con música, con bandas. Eso no es una calidad de muerte, ¿no? Ese es todo el espectáculo que se monta con respecto a una muerte. La muerte más humilde puede ser la mejor muerte del mundo. ¿Por qué? Porque la persona se va en paz, se va tranquila, se va con amor, se va no debiéndole nada a nadie, se va con su conciencia que ha hecho todo lo que tenía que hacer y lo hizo en el presente. No dejó para el mañana, ¿no? Lo hizo en el tiempo presente, en el tiempo que le dieron para hacer las cosas, ¿no? Entonces, aspiremos a una calidad de muerte, ¿no? El duelo anticipado también podría ser una preparación para la muerte. Cuando nosotros nos enteramos que estamos desahuciados, que tenemos un cáncer terminal, que vamos a entrar a una diálisis, ¿no? Tengo ya insuficiencia renal, tengo una diabetes muy avanzada, me puede faltar poco. Entonces, de repente el duelo anticipado lo hace la misma persona, porque nos dan la mala noticia. Por eso es muy importante que las malas noticias no se den por teléfono, porque es muy chocante, muy impactante tanto para el familiar como para la persona involucrada, que le digan que le va a faltar poco, porque la persona que va a morir va a vivir su propio duelo. Es un duelo anticipado. Primero tiene que recibir la mala noticia y pararse bien ante la mala noticia, porque la mala noticia que nosotros recibimos de alguien que ha fallecido, que es un ser muy cercano, muy de nuestra familia, es como de repente viniera alguien y nos dan un empujón, ¿no? Si nosotros no estamos bien parados, nos vamos a caer al suelo. No vamos a resistir ese impacto, ¿no? Entonces, el duelo anticipado nos puede ayudar también a digerir mejor estas etapas del duelo. Las preguntas: ¿existe la muerte? ¿Qué pasa con el cuerpo? ¿Qué pasa con el alma? ¿Qué es la vida? Bueno, la vida es vivir el presente y no pensar en el mañana. La muerte es el ladrón que nos sorprenderá en cualquier momento. La vida y la muerte son caras de una misma moneda. La muerte es el final, pero de un cuerpo físico, un cuerpo desgastado, un cuerpo mutilado, un cuerpo maltratado, un cuerpo desgastado por las enfermedades que ya tenemos, un cuerpo que ya no nos sirve, que ya pronto dejaremos de habitar. No es el final la muerte, es el inicio de una nueva forma de vida, y esto lo contemplaron mucho las civilizaciones orientales, los egipcios, cuando construían sus pirámides, cuando embalsamaban a sus muertos. Ellos trataban de preparar a las muertes físicas para la vida eterna. Igual por ejemplo, la cultura tibetana, ¿no? Ellos, por ejemplo, celebran la muerte
porque se dice que al celebrar la muerte, el día que tú mueres, se celebra el día que tú vas a empezar a alcanzar la iluminación o vas a alcanzar la gloria, pero es el día que tú mueres, no el día que tú naces. Entonces, no todas las veces la muerte puede tener una connotación trágica, fatalista, una connotación de dolor. No debe de ser así nunca. No debe de ser así. La muerte también es vida, pero una forma de vida diferente. No nos olvidemos. Según la ley del karma y del dharma. Nunca nos olvidemos, amigos, que si nosotros vivimos en paz, también moriremos en paz. Según las religiones, la muerte, según las religiones monoteístas, la religión católica, la muerte se va a dar también cuando el espíritu se separe del cuerpo. Perderá ese vínculo que nos hacía seres vivos, ¿no? De tener ese espíritu completo ligado a tu cuerpo, a un cuerpo físico. La religión budista nos habla de una rueda de reencarnaciones. Significa de que nosotros, por ejemplo, podemos venir a este planeta a través de varias formas de vida, y si nosotros no nos portamos bien, nosotros cometemos muchas faltas, nosotros vamos a venir siempre en vidas, de repente en tipos de vidas inferiores, de repente bajo la forma animal, bajo la forma de un insecto, etc. Hasta que poco a poco vayamos puliendo nuestro estilo de vida y también nuestra espiritualidad, nuestra bondad dentro de nuestra vida que tenemos en este planeta, para alcanzar formas mucho mejores, ¿no? Ellos hablan de la teoría de la reencarnación. Los científicos, por ejemplo, nos hablan del ciclo de la vida. Nosotros somos producto de un encuentro entre el espermatozoide y el óvulo que forma el embrión. Entonces hay un encuentro de genes, tanto de papá como de mamá. Después crece este embrión. Después llegamos a una plenitud, a una madurez física. Vuelta viene la reproducción, el apareamiento y la muerte. Forma parte del ciclo vital de todos los seres vivos. Por eso no debemos de eludir lo que significa la preparación para la muerte. Porque recordemos que la muerte es el ladrón que nos va a sorprender en cualquier momento y a cualquier edad. Y recordemos ese proverbio que dice que el matrimonio inmortaja, del cielo baja. Eso significa que en cualquier momento o nos casamos o nos morimos. Pero tenemos que estar preparados para eso. Entonces, tenemos, por ejemplo, dos tipos de muerte reportadas, ¿no? Estuve haciendo una revisión. Por ejemplo, la muerte transitiva significa de que hay un agente que provocó la muerte de la persona. Por ejemplo, una explosión, un accidente de tránsito, de repente la caída de un meteorito, de repente sin querer una inundación, un incendio, ¿no? Ha habido un agente físico, un agente extraño a la persona que provocó la muerte. La muerte intransitiva es que es tu cuerpo el que se descompone, es tu cuerpo el que comienza a perder vitalidad y te vas a morir. Ejemplo, la enfermedad del cáncer. Una diabetes también. La diabetes siempre nos va a llevar a la muerte en un plazo cercano o en un plazo lejano, por todas las complicaciones. Ahora lo estamos viendo también por el coronavirus. En el caso del coronavirus sería por un agente externo, o sea, un tipo transitivo, porque el virus es un agente externo que entra a nuestro cuerpo, se reproduce y nos va a provocar la muerte. Entonces, acá en esta diapositiva quiero hablarles acerca del duelo. El duelo significa una reacción física, una reacción psicológica o mental y social por la muerte de una persona. La muerte de un ser querido o de una persona que hemos conocido,
que hemos tratado con ella, que ha sido nuestro compañero de trabajo, nuestra compañera de trabajo, la persona que nos hacía bromas en el trabajo, alguien que hemos abrazado en su despedida de soltero o de soltera, o de repente cuando le hicimos su despedida en su jubilación. Yo conocí a una persona, bueno, desde hace mucho tiempo, y tuve la oportunidad de despedirla con un fuerte abrazo el día de su jubilación. Incluso me acuerdo que bailamos con ella, la pasamos bonito, tuvimos una festividad en el auditorio y después me enteré que ella falleció por COVID. Entonces, hay reacciones, ¿no? Hay reacciones, ¿no? Que se producen formando parte de este duelo. Ahora, el duelo definitivamente puede ser un duelo a corto o a largo plazo, ¿no? ¿Qué significa? Que el duelo puede durar poco tiempo o puede durar largo tiempo. Así es. El duelo es un proceso que normalmente dura 2 años hasta lograr la aceptación, que es la parte final del duelo. El duelo va a depender en realidad, estas reacciones emocionales, sociales, físicas, van a depender mucho de la personalidad del deudo, o sea, del familiar que sufre el duelo, que sufre la muerte de un ser querido, ¿no? Va a depender mucho de la edad también de la persona, del estado civil, de repente del estado de gestación que tenga, porque, por ejemplo, puede ser una mamá de 50 y tantos años que tuvo solamente un hijo, un producto valioso, y obviamente no va a poder soportar el dolor de perder su único hijo en la vida, ¿no? Ni qué decirlo del niño que pierde a sus padres en un accidente, por ejemplo, es algo catastrófico, ¿no? Entonces, va a depender mucho de la personalidad del afectado, de la preparación que tenga para enfrentar esta situación de duelo, y también de su situación civil, de la edad que tenga, hasta del sexo, ¿no? Se dice, por ejemplo, de que los varones procesamos estas etapas de una manera como un poquito más, con menos dramatismo que las damas, ¿no? Podría ser, ¿no? Pero de todas maneras todos estamos afectados. El duelo patológico dura más de 2 años. Y es que lo que pasa es que en el duelo patológico nosotros nos hemos quedado entrampados en una de las fases o etapas del duelo y de ahí no salimos. Y a veces necesitamos medicación para poder completar las etapas y llegar a la aceptación, que es la última. El duelo patológico se puede caracterizar desde una distimia, que es una depresión con síntomas subclínicos o subdiagnosticada, ¿no? Cuando nos han dicho murió tu primo, murió tu tía, murió tu mejor amigo, y nosotros estamos con la idea que, o sea, que hemos recibido la noticia, pero como que no la digerimos, ¿no? Y de repente algún día nos falta el sueño, otro día no comemos bien, otro día estamos pensando, nos llenamos de recuerdos y no estamos bien, ¿no? Entonces eso ya es una distimia. El ánimo no está como antes. No somos los mismos de antes. Nos sentimos afectados. Pero resulta que las personas que tienen la distimia, que es una depresión subclínica, podrían complicarse con una depresión mayor así, en un segundo. ¿Cómo? De repente vemos un objeto, vemos de repente una enfermera en la calle, vemos una sonrisa, o de repente nos encontramos con una persona que tiene la misma fecha de cumpleaños de nuestro ser querido, inmediatamente surge el recuerdo y nos sentimos mal. Y si nos sentimos mucho más mal, entraremos en una depresión moderada, leve, moderada o severa, ¿no? Depende de ese grado de sentimentalismo que tengamos y el grado de dramatismo que tenga la personalidad afectada. Las personalidades dramáticas multiplican por 2 o por 3 un duelo que puede ser normal, ¿no? Entonces,
si tenemos un temperamento apasionado, si tenemos un trastorno límite de personalidad con mucho apego, con mucha codependencia, un trastorno de personalidad dependiente o evitativa, o somos muy histriónicos, ¿no? En realidad nosotros no tenemos la culpa de tener un trastorno de personalidad, pero definitivamente el trastorno de personalidad que tengamos nos va a llevar a no afrontar bien las etapas del duelo, y esto va a ser algo que definitivamente nos va a hacer sentir como que hemos perdido la otra mitad de nuestro cuerpo, algo así, ¿no? O sea, nos vamos a sentir completamente en orfandad. También puede ser que la persona afectada comience un ciclo de depresiones crónicas recurrentes. Le das tratamiento, a veces las personas no quieren recibir el tratamiento completo, están bien por un tiempo, de repente de nuevo vuelven a caer en la depresión y están así, ¿no? Entonces, por eso, el tratamiento farmacológico y psicológico para un duelo debe ser 2 años. Y ojo, cuando las personalidades son patológicas, a veces hasta mucho más. Recordemos que toda personalidad que no es adaptativa, una personalidad límite, una personalidad histriónica, dependiente, etc., tiende al suicidio. La intolerancia a la frustración, el dramatismo, el sentirse en un callejón sin salida, el sufrimiento emocional, ¿no? Nos puede llevar a adoptar caminos oscuros, caminos de más dolor, caminos evitativos. O sea, no quiero aceptar el sufrimiento emocional y me quiero morir. Quisiera que salir a la avenida y que me parta un camión, ¿no? Entonces me abandono. Eso es muy peligroso. Entonces, como ya les había adelantado, el duelo tiene etapas. 5 etapas descritas. La primera etapa es la etapa del shock emocional. Te dan la noticia. Por eso vuelvo a repetir, la noticia no puede ser por teléfono, porque es muy cruel decirle a alguien, oye, mira, ven porque tu familiar ha fallecido, ¿no? Esas noticias son demasiado fuertes que a cualquiera le puede costar un desmayo, una subida de presión arterial, no sé, cualquier cosa. No podemos ser tan fríos para dar una noticia. Nosotros tenemos que preparar. La primera etapa es la etapa del shock. En esta etapa nosotros tenemos una negación. Nosotros, lo primero que ante la noticia, la mala noticia es como repito, es como si nos empujaran, vinieran corriendo para empujarnos y nosotros tenemos que agarrarnos de algo y pararnos porque de lo contrario vamos a caernos al suelo. Entonces, para poder agarrarnos psicológicamente, surge el mecanismo de defensa de negación. Yo levanto mi escudo y digo, no puede ser, no ha pasado eso, ¿no? Está vivo, está viva todavía, ¿no? O simplemente yo digo, ¿no? Quiero pensar de que ha viajado a otro lugar y no la voy a ver mucho tiempo. Es lo que muchos tratan de compensar su duelo, pensando así, ¿no? Quiero pensar que ha viajado y que está conmigo, ¿no? Bueno, quien le habla tuvo la experiencia de que, bueno, mi madre falleció en una edad en que yo estaba demasiado joven y obviamente no tenía la preparación para la muerte que tengo ahora. Pero creo que en todos nosotros instintivamente nos preparamos para este momento tan difícil, ¿no? La segunda etapa también es otra etapa de mucho contenido emocional para el que recibe la mala noticia, para el deudo, es la ira. Nosotros estamos como de cólera, no nos resignamos, nos da coraje. Yo, por ejemplo, recuerdo mucho que cuando falleció mi mamá decía, ¿por qué le tocaba a ella? Si era una buena persona, era una mujer conservadora, ahorrativa, futurista, me dio mi carrera, lo dio todo por mí, etcétera, ¿no? Todo lo que un hijo puede decir de una madre, ¿no? Obviamente los padres no son perfectos, pero definitivamente para nosotros los hijos todos los padres son perfectos, ¿no? Entonces no nos resignamos, nos da coraje, nos da cólera, nos da ira, ¿no? Estamos como amargados, ¿no? Estamos así como, incluso hasta nos disgustamos con Dios. ¿Por qué te la llevaste, no?
¿no? Si ella estaba tan bien o qué sé yo, ¿no? Bueno, es la ira. La siguiente es la etapa de la negociación, que nosotros tratamos de justificar y de repente negociar con nosotros mismos lo que hicimos y no hicimos con el familiar fallecido, si lo perdoné, si no le perdoné, si le compré, si no le compré tal cosa, si la traté bien o no la traté bien, si estuve resentido o no estuvo resentido con ella, qué sé yo. Entonces, es la etapa de la negociación o la etapa de la historia, nos podemos hablar de la persona. La cuarta etapa es otra etapa emocional, creo que es la más difícil. Incluso cuando nosotros dibujamos la gráfica, ¿no? Esta etapa es de la del abismo, porque hay una depresión, y la depresión significa que nosotros podemos hasta de repente caer en conductas suicidas si no toleramos la frustración del fallecimiento o la partida de nuestro familiar y caemos en un océano de sufrimiento, ¿no? Y nosotros nos abandonamos por completo, no queremos levantarnos de la cama, no queremos trabajar, todo nos da igual, no queremos comer, no nos arreglamos como antes, estamos muy indiferentes, verdaderamente tenemos mucha depresión y peor todavía si surge un sentimiento de culpa por algo que haya ocurrido en el pasado, que de repente no nos hemos llevado bien, de repente hubo resentimientos, hubo de repente actitudes difíciles, etcétera, ¿no? Surgen también los remordimientos, ¿no? Entonces, esta etapa es una etapa muy difícil para los deudos. Y la etapa última es la etapa de aceptación. En realidad nosotros llegamos a una etapa de resignación. Entonces, la aceptación es una resignación, es una adaptación, es ya sentirse sin conflicto. Las etapas anteriores son el conflicto que yo vivo por la muerte de alguien. La aceptación significa, sí, ya partió, era lo mejor para ella. Su cuerpo sufría mucho, tenía un cáncer incurable, ya era una persona mayor, tantas cosas, ¿no? Entonces, en la etapa de la aceptación le vemos el lado bueno del fallecimiento, ¿no? Y debemos de comprender que a todos nos va a tocar este camino. Todos en algún momento vamos a experimentar el duelo, como también nosotros vamos a experimentar el duelo porque nos van a decir que nosotros estamos desahuciados, que es lo más difícil. O sea, una cosa es que yo experimente el duelo por el fallecimiento de un familiar, de repente de un amigo, de una amiga, de mi tío, de mi tía, etcétera, de mi mamá, ¿no? Los duelos más cercanos son los que más nos golpean, pero son los que más nos enseñan. Nos enseñan a saber tener pérdidas. Pero nuestro propio duelo es algo más difícil porque hay gente que le tiene miedo a la muerte. Entonces, esto ya se produce una cosa, pero patológica, y la gente está con ese terror de que le den una mala noticia o de no enfermarse. Le tiene miedo a las enfermedades, ¿no? Entonces, decirle a alguien, ¿sabes qué? Tienes, por ejemplo, un cáncer avanzado en etapa 3, en etapa 4, y esto, o sea, es verdaderamente una cosa que golpea mucho y necesita muchas veces un tratamiento psicológico y un tratamiento de la especialidad de psiquiatría y un familiar que sea su red social de apoyo porque la persona se siente que se hunde en una arena movediza y se siente sola en el mundo. Ahí empiezan a aparecer los sentimientos de vacío emocional y en estos momentos verdaderamente valoras quiénes son los que te quieren y quiénes son los que no te quieren. Porque los que te quieren preguntarán mucho por ti y se preocuparán por ti, ¿no? Entonces es una etapa muy difícil. No nos olvidemos también del concepto del duelo anticipado, cuando tú ya sabes que tu familiar va a morir y se adelantan todas estas etapas del duelo porque ya te imaginas tú todo lo que va a venir adelante. El duelo anticipado lo puede vivir una persona que tiene muchos conocimientos de salud, puede ser una enfermera, una técnica, un médico, ¿no? Ya nosotros definitivamente repasamos todo lo que y ya sabemos todo lo que va a venir, ¿no? Entonces, a veces intentamos prepararnos emocionalmente para aceptar el curso de la partida y para aprender a vivir sin él o sin ella. Porque esa es la aceptación, aprender a vivir y no es fácil. Bueno, la muerte y dolor.
En esta diapositiva quiero explicar que la muerte muchas veces es sinónimo de dolor. Ya expliqué de que, por ejemplo, para un niño, perder a sus padres en un accidente, perder a papá o a mamá de cáncer, es una cosa catastrófica que verdaderamente es un trauma, porque el niño obviamente por su edad nunca va a estar preparado para la muerte. Siquiera nosotros de adultos algo. Ya hemos pasado la niñez, ya no somos dependientes de papá o de mamá, ya tenemos nuestro propio trabajo, en fin, ya tenemos nuestra pareja, de repente tenemos un hijo, etcétera, ¿no? Tenemos recursos psicológicos para sobrevivir ante esta noticia, pero un niño no. Entonces es muy difícil darle la noticia a un niño, ¿no? Le escondo la noticia, le doy la noticia, es una cosa muy difícil, ¿no? Entonces este dolor en un adulto mayor también la noticia puede ser catastrófica, ¿no? La muerte de un familiar, de un hermano, de una hermana. El adulto mayor comienza a sentir que se empieza a quedar solo en el mundo, porque empiezan a morirse sus contemporáneos. Entonces comienza a moverse el piso para uno, ¿no? ¿No? Entonces uno ya está empezando a pensar también, de repente el próximo seré yo o qué sé yo, ¿no? Entonces un niño no la va a pasar bien, el adulto mayor tampoco. Una embarazada que le digan que su producto ha fallecido también es catastrófico. Un producto valioso, hijo único, a cualquier edad de la madre, esa noticia va a ser súper impactante, va a ser un terremoto en su vida, ¿no? De haber tenido un hijo a no tener el hijo, ¿no? Es, entre comillas, sentirse solo, porque mucha gente busca tener un hijo para sentirse acompañado, ¿no? Porque el hombre tiene derecho a reproducirse y a tener hijos, ¿no? No todos tenemos el mismo pensamiento y la misma filosofía de soltería o de formar una familia, ¿no? Bueno, entonces, otro de los sentimientos es la inseguridad. Esto lo podríamos ver en un niño o de repente en una esposa que era muy codependiente del esposo. El sentimiento de desolación, vacío emocional, el abatimiento. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros para transformar nuestro dolor en una resignación? Nuevamente, repito, la aceptación. ¿Qué significa? La aceptación, la adaptación. Significa que no debo de apegarme a nadie y que debo de contemplar a la muerte como una situación que también va a ser liberadora de un cuerpo castigado por enfermedades. No nos olvidemos. Saquemos siempre la parte médica. Entonces, para no tener dolor y para tener resignación, definitivamente hay dos cosas que recomiendan también el manual tibetano y todo lo que he leído acerca de la religión budista y católica. Es que nosotros debemos de siempre vivir con el amor y con el perdón. Una persona que no sabe perdonar es una persona que no se perdona tampoco a sí misma, ¿no? Entonces, esta es una característica de la personalidad. Entonces, una persona que no vive en paz tampoco va a morir en paz. El amor y el perdón hacia todos. De repente la muerte le sorprendió a un familiar que, bueno, nosotros hemos vivido como chicos rebeldes o chicas rebeldes, ¿no? Y nunca lo perdonamos, nunca la perdonamos, ¿no? Entonces, como que uno se siente mal y el día que te toque, eso también va a ser como un peso dentro de ti y no vas a poder morir en paz. Entonces, lo primero es que en vida sepas amar y sepas perdonar y sepas expresarlo. Es lo más importante. Entonces, ¿cuál es el consejo para la resignación, para la aceptación y para también aceptar el duelo? Es abrir el corazón al amor, ¿no? Abre ese manantial que hay en tu corazón para el perdón y para el amor. Comprender que detrás del dolor hay un tesoro de dicha. Nosotros, gracias a la muerte, conocemos mejor nuestra naturaleza. No somos eternos, nos vamos a ir de todas maneras. De repente no en este momento,
Puede ser mañana, puede ser dentro de 80 años, puede ser dentro de 100 años, pero nos vamos a ir. Entonces, gracias a la muerte conocemos mejor nuestra naturaleza. Nuestra naturaleza es mortal, pero es mortal de este cuerpo físico, que es como ponerme una camisa, y si mi camisa está rota ya no me sirve y la voy a botar. Debemos de permanecer abiertos a la aflicción. No debemos cerrar nuestro corazón a la aflicción. Debemos de permanecer abiertos. No debemos de huir de este sentimiento. Mi sufrimiento ayudará a ser más compasivo con los demás. Muchos padres a veces esconden malas noticias a sus hijos, tratando de evitar el dolor al niño, pero al final también es un grave error. El niño, desde niño, como ser humano, debe de acostumbrarse a las noticias de pérdidas, de duelos, porque eso también le ayudará, será una enseñanza para aprender a valorar la vida. Por ejemplo, el esconderle que falleció el abuelito o la abuelita puede ser muy, muy negativo, ¿no? Son generalmente los primeros duelos que enfrentamos cuando somos niños. Bueno, aquí yo trato de explicar de que el sufrimiento despierta el universo de un nuevo amor y sabiduría, ¿ya? El amor de la compasión. Ese amor que Jesucristo nos enseñó en la religión católica, porque Él mostró no solamente amor, sino pasión. El amor por el mundo entero y pasión porque murió por nosotros, ¿no? En una cruz. La muerte también, la muerte y el dolor, el sufrimiento puede ser un regalo inapreciable, según la religión budista, ya que nos permite ser mejores seres humanos, valorar a las personas que también sufren como nosotros. En realidad, este dolor de la muerte, este sufrimiento o toda aflicción es un jardín, ¿no? Es un jardín de compasión, como lo vemos en esta diapositiva, ¿no? El sufrimiento personal, el amor compasivo, ¿no? El mantener abierto nuestro corazón a la aflicción lo va a convertir en un jardín, no en un mundo de resentimiento y de odio hacia los demás. Esa es una forma muy negativa de reaccionar. No, por el contrario, de poder comprender lo que han sufrido otras personas por un duelo o lo que todos sufrimos en el día a día, ¿ya? Tenemos, por ejemplo, en preparación para la muerte, lo que significa el moribundo, los familiares, el escenario, lo que significa la enfermedad y la muerte repentina. Quiero hablar de cada uno de ellos. Por ejemplo, el moribundo es nuestro familiar que ya tiene la agonía de una enfermedad como el cáncer, una enfermedad terminal, que está postrado en una cama y que nosotros queremos definitivamente que tenga una calidad de muerte, ¿no? Entonces, aquí viene la intervención del familiar, ¿no? Bueno, involucrado un familiar. El consejo es de que quien lo cuide en sus últimas instancias sea de preferencia una persona. Evitar muchas personas porque le quitan paz y tranquilidad. Pero obviamente es bonito ver, por ejemplo, un papá que está rodeado de toda su familia y que como que todos lo despiden, ¿no? Bueno, es lo ideal, ¿no? Pero a la hora de cuidarlo es mejor que una persona lo cuide para no, digamos, para no estresarlo. Eso más que todo. El escenario. Creo que casi todos estamos de acuerdo que el mejor escenario es nuestra casa. El lugar donde hemos crecido, donde hemos vivido, donde hemos pasado nuestros mejores momentos, donde hemos vivido con nuestros padres, etcétera, ¿no? Morir en un hospital es como algo más frío, otras paredes, la gente no nos conoce, ¿no? Y como repito, nosotros podemos morir por una enfermedad terminal que nos lleva a una agonía o por una muerte repentina, un accidente de tránsito. Buda fue un gran filósofo de la milenaria China. Él nació
antes de Cristo, ¿no? Él, por ejemplo, mencionó de que el amor tiene varias dimensiones. Uno es el gozo, el otro es la alegría, pero la forma más excelsa de amor es la compasión y también la bondad, ¿no? En la compasión es el amor que nosotros podemos sentir hacia una persona que sufre. Es un amor solidario, es un amor compasivo, ¿no? Entonces, digamos que el dolor es inevitable en todo lo que hemos tenido una pérdida, la muerte de un familiar, pero el sufrimiento debe ser opcional o generalmente es opcional, de acuerdo a la personalidad que tú tengas. Si tienes una personalidad dramática, una personalidad difícil, obviamente esta situación te va a golpear más. Entonces debemos de tener una preparación para evitar todo este problema. Evitar el sufrimiento tampoco no es la solución. Es tener una preparación, más bien a largo tiempo, durante toda la vida, pero esta preparación en realidad debe ser desde que somos niños. Ojo, no nos olvidemos de preparar a nuestros jóvenes para una situación de duelo a futuro. La idea es que sepan convivir con lo que significa el ciclo vital, ¿no? Podemos recurrir al mindfulness también, que es una terapia de relajación basado en el aquí y el ahora, ¿no? Aceptar nuestras emociones negativas en el mindfulness es bueno, nos hace sentir bien, nos permite adaptarnos mejor. Entonces, dialogar cómo nos sentimos a veces es el primer paso para cuidar nuestra salud emocional. Contarle a alguien nuestros problemas, ¿no? Compartir nuestras penas. En cualquier momento de nuestra vida nos hemos sentido sobrepasados por emociones positivas o negativas, ¿no? Traer atención al momento presente, siempre pensando en el aquí y en el ahora. No retroceder al pasado, el pasado es un recuerdo en mi vida y el futuro es una imaginación para mí, porque yo no sé si será bueno o será malo, no sé, ¿no? ¿Para qué torturarme con el futuro, ¿no? Concentrarnos en pensamientos que viven en nuestra cabeza y que están experimentando nuestro cuerpo. No es intentar arreglar o ponerle fin, tampoco es así, sino simplemente reconocer esos pensamientos, esas sensaciones, reconocerlos y aceptarlos, sobre todo cuando son dañinos para nosotros, ¿no? No debemos de permitir que lo dañino se imponga dentro de ti, eso no. Bueno, para terminar, quisiera hablar acerca del sufrimiento. Como acá en esta diapositiva, el sufrimiento es algo maravilloso en nuestra vida, porque es como el mar que golpea la roca, la ola que golpea la roca y que le da una forma hermosa, que la esculpe con cada golpe que le da, ¿no? Cada sufrimiento que nosotros tengamos en la vida nos va a dar una forma más bella y más hermosa de ser humano, ¿no? Es como la ola que golpea la roca, que la esculpe y que le da una forma bonita. Entonces, comprendamos lo que significa la muerte, comprendamos lo que significa estar en un estado de agonía, estar moribundo, ¿no? Enterarse uno mismo que va a tener una enfermedad incurable, ¿no? No debemos de tener apegos. No tengas apegos a nada, ni aversiones a nada. Vive con amor y con perdón. Acéptalo. Busca la paz y el equilibrio. Trata de sentirte libre. Entrégate a tu enfermedad o entrégate a estos últimos momentos con tranquilidad, con paz. No le debes nada a nadie, ¿no? No te preocupes tampoco de las deudas económicas, ¿no? No te preocupes de nada porque te vas a ir, ¿no? No te preocupes de la casa, deja que tus familiares lo arreglen todo, y si no tienes familiares, pues deja que todo se arregle por su cuenta, ¿no? Como repito, los apegos son dañinos, nos dan ansiedad, depresión, y lo más importante es la meditación. Bueno, definitivamente
El miedo a morir siempre nos va a perturbar. Refuerza muchas veces los apegos banales y materiales que no nos van a servir a la hora de partir. El cuidador siempre debe ser una persona que tenga una preparación especial para la muerte y que no contagie a la persona que va a morir de sus miedos, de sus temores a la muerte y de todas esas cosas para llenar de dramatismo ese último momento y que la persona se sienta mal. No debe de ser así. Por el contrario, debe transmitirle paz, tranquilidad, armonía, confort. Entonces, no nos olvidemos que nosotros tenemos que darle una calidad de muerte a nuestro familiar. Y si tenemos en realidad un paciente en un hospital, a nuestro paciente, ¿no? Eso es lo que podemos decir. Bueno, amigos, definitivamente ha sido un tema muy especial ahora que vivimos una pandemia tan terrible como el coronavirus. Espero que les haya gustado el programa. Expresé muchas cosas que he sentido a través del duelo en muchos años de mi vida, viendo familiares morir, amigos, compañeros de trabajo y conocidos, ¿no? A nadie se le desea la muerte, a nadie se le desea el sufrimiento. Es muy difícil, pero debemos de aceptarlo, ¿no? Y si seguimos estos consejitos, nos vamos a sentir mejor y más preparados. Bueno, si te gustó, regálame un like, manito arriba, presiona mi campanita para recibir notificaciones y estaremos siempre aquí en Psiquiatría en Ica, tu canal de YouTube y tu canal de Facebook para alguna comunicación individual. Gracias amigos, ha sido un gusto verlos.